Hola, soy la doctora Mónica Jiménez Osorio, soy endocrinóloga pediatra y agradezco la invitación para poderles hablar de un tema muy importante que se llama hipotiroidismo congénito. Vamos a hablar algo básico acerca de la anatomía y la embriología y fisiología de la glándula tiroidea. Entonces, hablando anatómicamente, la glándula tiroidea al final y de la formación se va a encontrar en la región infrayoidea y está formada por dos lóbulos principales y hasta en el 50% o un poco más podemos encontrar un tercer lóbulo llamado lóbulo piramidal en las personas cuya función es igual, formar y poder capturar o almacenar hormonas tiroideas. Dentro de esta glándula tiroidea, la unidad funcional se llama folículo tiroideo o tirocito, y este folículo tiroideo está formado por múltiples células epiteliales, que en su centro va a estar formado por líquido llamado coloide, y este coloide va a estar formado por proteínas, principalmente tiroglobulina. A su alrededor de este folículo vamos a tener células parafoliculares cuya función es totalmente diferente a la formación de hormonas tiroideas, ya que forma lo que se llama calcitonina y su función es regular el calcio en la sangre. ¿Por qué es tan importante hablar embriológicamente de la glándula tiroidea? Porque es el primer eje hipofisiario que se va a encontrar activo en el embrión y que va a hacer posible autorregularse y tener formación de hormonas tiroideas. Entonces, la glándula tiroidea inicia a tener un primordio en el primer mes de gestación, se localiza en la base de la faringe, y a partir de ahí se va a viajar hacia la región infrayoidea y va a descender por un conducto llamado conducto tirogloso. Este conducto tirogloso normalmente se oblitera para el segundo mes de gestación y la glándula tiroidea se localiza en donde vamos a tenerla hasta el final del embarazo. Para la semana, para el día 29, perdón, vamos a tener ya formación de proteínas que se llama tiroglobulina, pero para la semana 11 ya va a haber formación de hormonas tiroideas, principalmente de T4. Esta no va a depender del sistema nervioso central, sino simplemente habla de una formación o una adecuada captación de yodo por el bebé a esta semana y ya va a iniciar a formar la glándula tiroidea, hormonas tiroideas a partir de ese yodo. Ya para la semana 10-12 inicia la secreción de tirotropina y no es hasta la semana 18-26 que el hipotálamo también ya tiene cierta madurez y en donde ya encontramos cierta regulación tanto del sistema nervioso central y de esta glándula tiroidea del bebé. Para la semana 34-35 vemos una elevación de hormonas tiroideas, principalmente la T3, para producir surfactante suficiente y tener una adecuada función pulmonar. Y ya al final del embarazo, un cuarto de las hormonas tiroideas que va a tener el bebé va a ser secundario a las T4 que va a pasar la barrera placentaria de mamá a bebé y va a determinar hasta un 25, hasta un 30% del depósito que va a tener el bebé de hormonas tiroideas al momento del nacimiento. Entonces, ¿cómo funciona esta glándula tiroidea? Normalmente necesitamos que tengamos un hipotálamo y una hipófisis funcional adecuada y tengamos una glándula tiroidea también de forma normal. Entonces, el hipotálamo libera una hormona que se llama liberadora de tirotropina o llamada TRH, y este hipotálamo libera esta TRH hacia la hipófisis, hacia la adenohipófisis, y hace que se libere algo que se llama TSH o tirotropina. Esta TSH u hormona estimulante de la glándula tiroidea viaja hasta la glándula tiroidea para provocar la función, la formación de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el cuerpo esta formación de hormonas tiroideas van a nivel sérico y entonces el cerebro detecta que hay niveles suficientes de hormonas tiroideas y esto se le llama retroalimentación negativa o feedback negativo, en donde estas hormonas hacen que la tirotropina y la TRH se controlen e inician a tener una liberación de forma controlada para tener una adecuada formación de hormonas tiroideas. ¿Qué es lo que pasa? Esta TSH o tirotropina, ya dentro del tirocito como tal, hace que se liberen receptores que captan yodo y entonces este yodo pasa del tirocito hacia el coloide. Para que pueda pasar hacia el coloide necesitamos de una proteína llamada pendrina y entonces este yodo entra acá y para que se pueda iniciar la formación de hormonas tiroideas necesitamos oxidar este yodo para formarlo en yoduro y esto es secundario a la peroxidasa.
Gracias también a la tirotropina, al momento que pasa el yodo hacia el coloide, inicia la síntesis de tiroglobulina para que esta tiroglobulina, una vez que el yodo ya se oxidó, pueda unirse y entonces podamos formar monoyodotironina y diyodotironina. Y este paso se le llama organificación. Una vez que ya tenemos monoyodo y diyodotironina, va a iniciar algo que se llama acoplamiento. ¿Qué significa eso? Que una monoyodo y una diyodo se pueden unir formando T3 o dos diyodos tironinas se pueden unir formando T4. Entonces, estas hormonas ya tiroideas formadas pasan de nuevo por pinocitosis al tirocito y aquí, gracias a enzimas lisosomales, inicia a haber una destrucción, una liberación de las hormonas tiroideas y entonces las hormonas tiroideas T3 y T4 pasan por exocitosis de nuevo al capilar y la monoyodo y diyodotironina que lleguen a estar acopladas en ese momento se vuelven a reutilizar para seguir formando hormonas tiroideas. Si tenemos alguna alteración en el hipotálamo, en la hipófisis, en la glándula tiroidea o en la formación en cualquiera de estos pasos para la formación de hormonas tiroideas, vamos a tener como consecuencia una alteración en las mismas hormonas. ¿Por qué son tan importantes? Porque las hormonas tiroideas actúan en todo el cuerpo. Entonces, normalmente la glándula tiroidea libera una mayor proporción de T4 hasta un 80% y una menor proporción en un 20% libera T3. La T3 es 75% más activa que la T4. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Esta T4 a nivel periférico, gracias a algo que se llama desyodinasas de 1, de 2 y de 3, hace posible que esta T4 se transforme en T3 o en T3 reversa, que nosotros llamamos, para poder mantener una homeostasis general en el cuerpo. ¿En dónde funcionan las hormonas tiroideas? En todos lados. En el músculo, riñón, corazón, intestino, piel, cerebro, en todos lados. Entonces, es por eso que si tenemos alteración en las hormonas tiroideas, vamos a tener síntomas poco específicos. La función en sí de las hormonas tiroideas es incrementar el metabolismo oxidativo. En los niños, ¿por qué es tan importante? Porque va a promover el crecimiento y desarrollo de una forma normal, principalmente en los 3 años de vida y durante la etapa escolar para una maduración ósea adecuada. Va a ser necesaria para un desarrollo y función del sistema nervioso central. Aumenta la función cardíaca y permite una adecuada función reproductiva cuando ya somos adolescentes o púberes. Entonces, ya adentrándonos bien acerca del hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo congénito es la enfermedad que es causada o resulta del déficit de hormonas tiroideas y esta puede ser secundaria a 3 causas principales. A una alteración en el desarrollo de la glándula tiroidea, llamándose disgenesia tiroidea, a una alteración en la síntesis de hormonas tiroideas, llamándose dishormonogénesis, o una vez que ya se formaron las hormonas tiroideas, estas no se captan de forma adecuada o no tienen un adecuado transporte intracelular y esto se llama resistencia a hormonas tiroideas o hipotiroidismo periférico. Hablando acerca de números, el hipotiroidismo congénito es variable a nivel mundial, pero se refiere que 7% de la población general la va a tener y 5% de la población infantil. La incidencia cambia de país a país. Sin embargo, en números generales se refiere a nivel mundial que cada niño, 1 en cada 3,000 a 4,000 recién nacidos puede tener hipotiroidismo congénito. En México, lo que refieren, tanto la guía de práctica clínica refiere que existe un recién nacido por cada 2,417 y en los últimos estudios reportan una frecuencia de 1 en 1,950 recién nacidos. La relación predomina principalmente en el sexo femenino, no se sabe por qué, pero tiene una relación 2:1. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la causa más frecuente de retraso mental neonatal que es prevenible. En los países de primer mundo que tienen un tamizaje adecuado, esta causa de retraso mental ha disminuido de forma paulatina. Sin embargo, en países tercermundistas que no tienen un adecuado tamizaje, aún sigue siendo una causa frecuente de retraso mental. ¿Qué factores de riesgo pueden influir para que el bebé pueda tener hipotiroidismo congénito? Pues normalmente lo dividen en distintos factores maternos, ambientales, inmunológicos y del bebé propiamente dicho.
Entonces, factores maternos, principalmente bajo nivel socioeconómico o bajo nivel de educación, que la mamá tenga desnutrición, principalmente por esa falta de yodo, tengamos edades maternas extremas, menos de 16 años o mayor de 38, que la mamá tenga anemia o bocio materno. Factores ambientales como exceso de deficiencia de yodo, utilizar desinfectantes y pesticidas o contrastes radiológicos que hace que se afecte la captación de yodo principalmente. El utilizar medicamentos que también tienen cierta relación con la captación y el uso de yodo como amiodarona, salicilatos o fenitoína. Inmunológicamente, enfermedades tiroideas autoinmunes maternas, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, en donde podemos encontrar anticuerpos positivos como anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa y antirreceptor de TSH. Y hay algo que se llama hipotiroidismo transitorio, que normalmente se puede dar en estas enfermedades autoinmunitarias maternas, que se puede dar de 1 a 1000 recién nacidos vivos y que, como su nombre nos lo dice, es transitorio y normalmente podemos retirar el medicamento del bebé en los primeros años de vida. Y por factores que dependan del bebé, pues peso alto o bajo para cuando nace, prematuridad, alguna alteración congénita cromosómica, como es el síndrome de Turner o síndrome de Down, que dan una mayor frecuencia a estas alteraciones tiroideas, y una exposición de yodo, principalmente cuando realizamos algún procedimiento ya más pues más intensivo en los bebés, como colocación de catéteres, catéter umbilical, que realizamos asepsias con yodo. Eso puede causar tener ciertos efectos en la captación del hormona de la glándula tiroidea del yodo en sí y podemos causar un hipotiroidismo transitorio. Hablando acerca de la clasificación, normalmente la clasificamos genéticamente cómo se da en ese patrón de herencia o por la localización de la alteración tiroidea. Entonces, genéticamente, la mayor parte de los pacientes con hipotiroidismo congénito es esporádico. En un 85% va a ser esporádico y solamente el 15% es hereditario. Y sí es muy común que cuando sea hereditario, sí sean hipotiroidismos congénitos severos. Entonces, es poco frecuente cada vez que nos preguntan los papás si la mamá tiene hipotiroidismo autoinmune, que este puede ser la causa de que su bebé haya tenido hipotiroidismo. No, la verdad, la mayor parte de los casos son esporádicos. Y de estos esporádicos, normalmente los clasificamos dependiendo en dónde se encuentra la alteración, en si es primario, si se encuentra la alteración dentro de la glándula tiroidea, y aquí lo podemos clasificar en permanente y transitorio, como habíamos dicho. De forma permanente, la causa más común es disgenesia tiroidea. La disgenesia tiroidea o la alteración en la formación de la glándula tiroidea, la más común, la alteración más común es la ectopia tiroidea. Eso quiere decir, como vimos cuando se formaba la glándula, que ese descenso de la base de la faringe hasta la región infratiroidea, tengamos alguna alteración en ese descenso de la glándula, y entonces como consecuencia se quede principalmente en la base de la lengua y nos dé como tal una ectopia tiroidea. Después de la ectopia viene la agenesia tiroidea, o que no tengamos glándula tiroidea formada, y en un menor porcentaje hipoplasia tiroidea o glándula tiroidea más pequeña. En un porcentaje menor, la causa es dishormonogénesis o alteración en la formación de hormonas tiroideas. La segunda forma de localización del hipotiroidismo es algo que se llama hipotiroidismo central. ¿Qué es eso? Donde tenemos alteración ya sea en la hipófisis o en el hipotálamo. Normalmente cuando es en la hipófisis es un hipotiroidismo secundario, así lo llamamos, y cuando es en el hipotálamo es un hipotiroidismo terciario. Dentro de esta clasificación lo podemos considerar cuando sea aislado o combinado. ¿Qué es eso? La adenohipófisis normalmente forma distintas hormonas tiroideas, es la glándula madre. Entonces, dentro de estas glándulas hipofisarias, dentro de estas hormonas, la tirotropina es solamente una de las múltiples hormonas que se pueden llegar a ver afectadas, como es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la corticotropina, las gonadotropinas, LH y FSH, y prolactina. Entonces, podemos tener solamente
una alteración de estas células tiroideas o puede estar combinada con cualquiera de las otras hormonas tiroideas, digo, de las hormonas hipofisiarias. Y de forma periférica, como habíamos hablado, hay una adecuada formación de las hormonas tiroideas, pero a nivel periférico no tenemos una adecuada formación en los receptores o hay alguna alteración en el transporte de las células hacia el núcleo para que puedan hacer su acción las hormonas tiroideas. Entonces, en el recuadro solamente es lo que hablamos anteriormente, es como una recapitulación de las causas más comunes. Ustedes los que tienen que saber es que la causa más común del hipotiroidismo es un hipotiroidismo primario, hasta en un 85%. ¿Qué es eso? Que tenga alteración en la glándula tiroidea. Y que de esto lo más común es la disgenesia tiroidea en un 85%, y de esto lo más común es que sea la ectopia tiroidea. ¿Cuál es el cuadro clínico? Normalmente antes los niños, por la deficiencia de yodo tan severa que había, nacían niños cretinos. Era muy obvio el cuadro clínico cuando los niños tenían hipotiroidismo. Sin embargo, actualmente secundario a esta yodación de la sal, hace que tengamos una mejor aporte de yodo en las mamás y entonces los niños normalmente ya no tienen características clínicas tan visibles y se reporta que hasta el 95% de los pacientes, de los bebés que tengan hipotiroidismo congénito, van a ser asintomáticos. Dependiendo de la edad del diagnóstico, vamos a tener algún signo pivote que hable que tengamos alguna alteración en las hormonas tiroideas. Entonces, en el nacimiento, los datos más sensibles es una fontanela posterior amplia que tenga un diámetro mayor de 5 milímetros, o mencionan que somos muy expertos que veamos bocio. Y si hay bocio, la causa más común de hipotiroidismo es dishormonogénesis. Durante el primer mes de vida, los bebés ya inician a tener fasias toscas, ya iniciamos a tener dificultad para la alimentación, el bebé ya está hipoactivo, ya está muy somnoliento, podemos tener un poco crecimiento ponderal y algo que es muy común, ictericia prolongada por más de 2 semanas de evolución. Cuando ya tenemos más de 3 meses, el bebé de plano no crece, no gana peso, no gana talla, ya vemos macroglosia, ya las fasias son aún más toscas, podemos encontrar hernias umbilicales, pero principalmente hay un retraso en el desarrollo psicomotor y eso nos puede hacer sospechar de forma inmediata que podemos tener una alteración en las hormonas tiroideas. Recordemos que tener hipotiroidismo congénito nos da un mayor riesgo de malformaciones, principalmente en el corazón, a nivel cardíaco, a nivel renal, tracto urinario, gastrointestinal y el sistema esquelético, y esto es secundario a que todos los genes que participan para la formación de la hormona tiroidea y de la glándula tiroidea también pueden estar formando el corazón, los riñones y todas estas partes, por lo que se pueden relacionar o podemos tener síndromes en el que tengamos distintas alteraciones en el resto de los órganos. Entonces, hablando ya de los datos más frecuentes por epidemiología, se considera que el dato más común es la hernia umbilical en los bebés, está en un 43%. Sigue la ictericia en un 41% y seguido de estreñimiento y fontanela posterior amplia en un 33% y macroglosia en un 29%. Este bebé es un cretinismo completo, está ictérico, macroglósico, tiene la hernia umbilical, está todo con fasias toscas. Entonces, normalmente así podemos encontrar al bebé, pero no de forma temprana, sino ya de forma tardía en el primer al tercer mes de vida. Antes utilizábamos, o bueno, todavía sigo utilizando ya una forma menos común, algo que se llama índice clínico de Letard, en donde dábamos un puntaje dependiendo de las características clínicas que teníamos. La característica clínica más común o las fasias típicas nos daban mayor puntaje, la piel seca y fontanela posterior 1.5 puntos, y el resto de los síntomas, problemas para la alimentación, estreñimiento, la macroglosia, hipoactividad, hipotonía, hernia umbilical y piel moteada nos daban un punto. Es positivo, nos da un rango de que el niño sí va a ser hipotiroidismo congénito cuando tenemos más de 4 puntos y normalmente el 90% de los niños que tienen menos de 2 puntos no va a tener hipotiroidismo congénito. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de hipotiroidismo congénito?
Normalmente, gracias al tamizaje, podemos detectar de forma temprana este tipo de alteraciones. ¿Por qué realizamos tamiz neonatal? Porque las enfermedades que detecta el tamiz neonatal son enfermedades de incidencia alta, tenemos un tratamiento efectivo, el tamizaje es barato y es mucho mayor el beneficio y el gasto que tenemos al realizar el tamiz que el tratamiento y las consecuencias posteriores de la enfermedad como tal. Tiene una sensibilidad muy alta, del 97 al 100%, y una especificidad también alta del 98 al 100%. El primer método efectivo, el tamizaje, se habla que fue en 1961 a través de lo que realizó el doctor Robert Gutiérrez, y al principio solamente detectaba fenilcetonuria. Para los años 70, aparte de fenilcetonuria, detectaba hipotiroidismo congénito, y ya en los últimos años, a partir de la década de los 90, había más de 70 errores innatos del metabolismo que podían ser detectados a través del tamiz neonatal. Normalmente, ¿cómo se hace el tamiz neonatal aquí en México? Se realiza con una punción en el talón, que se realiza a través del papel filtro, del tercer al quinto día de vida, y hablando solamente de hipotiroidismo, se hace con la medición solamente de tirotropina o TSH a través de la medición de ELISA, y normalmente deberíamos de tener el resultado antes de los 15 días de vida. ¿Qué pasa a nivel federal? Normalmente, ya por ley, debe detectar 6 enfermedades más comunes, sin embargo, aún se siguen detectando en la mayor parte de nuestros centros 5 enfermedades comunes: fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística e hipotiroidismo congénito. Y normalmente lo ideal es que el tamizaje se realice, hablando del hipotiroidismo congénito solamente, del tercer al quinto día de vida, porque durante los primeros 2 días de vida hay un incremento de la TSH de forma fisiológica. Este incremento de la TSH es necesaria para que el bebé tenga una mayor temperatura y se pueda regular de forma adecuada estando fuera de la pancita de mamá. Entonces, si tomamos el tamizaje en estos primeros 2 días, la TSH va a estar elevada y nos va a dar hipotiroidismos congénitos falsos positivos. Es por eso que se tiene que tomar del tercer al quinto día de vida. Y algo que es una duda muy constante: ¿en quiénes repetimos el tamiz neonatal? Se recomienda repetir el tamizaje neonatal de 2 a 6 semanas de vida posteriores al primero en bebés prematuros que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos neonatales, que tengan anormalidades cardiovasculares, y en gemelos monocigotos. Recordemos que lo que mide el tamiz neonatal es TSH, es tirotropina. Entonces, el 5% de estos tamices no va a detectar hipotiroidismo congénito por el tamiz, porque van a ser principalmente hipotiroidismos congénitos centrales. Eso quiere decir que va a haber una alteración ya sea en la TRH o en la TSH. Y entonces, como no va a haber elevación de TSH, vamos a tener unos resultados falsos negativos del hipotiroidismo congénito, y esto se ve en un 5%. Y otro de los falsos negativos es una elevación tardía de TSH, y es por eso que repetimos normalmente en los bebés prematuros y en los pacientes de leucin, porque esta elevación tardía lo podemos ver ya cuando se regula o cuando el estado clínico del paciente mejora. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la guía de práctica clínica? La guía de práctica clínica menciona que hagamos el tamizaje y lo que va a medir es TSH. Si la TSH es menos de 10, el tamizaje o el cribado es negativo. Recuerden, no es menos de 5, porque muchas veces ven TSH de 5 o 6 e inician tratamiento. Y esto es un tamizaje negativo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una TSH de 10 a 20, el cribado es dudoso, y refieren que si tenemos mucha duda y si los pacientes muy probablemente no regresen, es mejor iniciar el tratamiento antes de tomar la confirmatoria, la prueba confirmatoria. Si los papás si están abocados, si son confiables, lo que podemos hacer es esperar que realicen la prueba confirmatoria y de ahí decidir si iniciamos o no tratamiento. Cuando la TSH está más de 20, ahí sí se recomienda iniciar tratamiento y ya después evaluar la prueba confirmatoria. Entonces, una vez que salió
con cribado dudoso o positivo, lo que recomienda la guía de práctica clínica es realizar una segunda determinación de TSH igual por tamizaje o papel filtro. La verdad, nosotros ya no hacemos un segundo tamizaje. Lo que hacemos es la prueba confirmatoria directa, ya que la verdad el tamizaje es muy tardío y puede llegar a perderse, y entre más tiempo pasemos, mayor probabilidad de tener complicaciones en el bebé. Entonces, es por eso que los nuevos artículos aquí en México recomiendan que cuando la TSH está arriba de 10 y es un caso sospechoso, determinemos ya de forma sérica un perfil tiroideo, principalmente con niveles de TSH y T4 total y T4 libre. Si la TSH está arriba de 10, es un caso confirmatorio y se requiere iniciar tratamiento con levotiroxina. Recordemos que el tamizaje es eso, es un tamiz, solamente para poder detectar posibles casos de enfermedades tiroideas. Entonces necesitamos a fuerza una prueba definitiva, que es el perfil tiroideo, con la toma de TSH, T4 total o T4 libre. Cuando mencionan que la TSH está arriba de 40, a pesar de que la T4 total o T4 libre esté baja, es hipotiroidismo congénito y se le inicia tratamiento. Cuando la TSH está más de 20 y tiene una T4 total menor de 5, tenemos un 80% de posibilidad, hasta 90%, de ser hipotiroidismo congénito bien establecido y necesita tratamiento sí o sí. Sin embargo, si la TSH está normal, pero tenemos T4 libre baja, menos de 0.8, y una T4 total menor de 4, se recomienda iniciar tratamiento a pesar de que la TSH se encuentre normal, porque esto habla de que muy probablemente tengamos hipotiroidismo congénito y que la TSH tengamos una elevación tardía, como lo que hablábamos previamente. Entonces, en estos casos, iniciamos tratamiento también con sustitución externa. ¿Qué se recomienda? Una vez que ya detectamos que haya una disminución de las hormonas tiroideas, podemos iniciar el abordaje de forma más completa para saber qué pasó con esa glándula tiroidea o con esas hormonas tiroideas. Entonces, el estudio de imagen que se recomienda es realizar algo que se llama gamagrama con tecnesio 99, no con yodo. El yodo está contraindicado en niños menores de 5 años. Entonces, con gamagrama con tecnesio 99, para poder ver la localización, el tamaño, la forma de la glándula tiroidea, qué tanta distribución tiene el tecnesio y qué tanto capta el tecnesio 99. Podemos realizar ultrasonido para ver si hay una agenesia tiroidea, para ver si tenemos una glándula in situ, nada más tenga hipoplasia, pero sin embargo no va a detectar ectopias tiroideas, y el gamagrama sí. La tiroglobulina puede ser útil para ver si hay o no ciertas células tiroideas que estén formando esta proteína. Si no hay tiroglobulina, significa que hay una terosis o una agenesia tiroidea. Y antes se creía que todos los bebés con hipotiroidismo congénito tenían una alteración en el núcleo distal del fémur y proximal de la tibia. Sin embargo, se ha visto que niños con hipotiroidismo congénito puedan tener alteración en este núcleo. Sin embargo, sí puede hablar de la gravedad del déficit de hormonas tiroideas desde el nacimiento o desde la gestación. Entonces, esto es un gamagrama tiroideo en donde la captación es normal. Tenemos aquí la glándula tiroidea de una detectación en un adecuado sitio. Aquí se ve disminuida la captación, aquí prácticamente no se ve, y esta es una ectopia que se encuentra en la base de la lengua. Entonces, por eso es tan útil el gamagrama tiroideo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues nuestro tratamiento es sustituir esa función de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que el bebé tenga un crecimiento y desarrollo normal, con un desarrollo neurológico adecuado. Recordemos que las hormonas tiroideas son fundamentales para la formación de nuevas neuronas, y entonces durante los 3 primeros años de vida es necesario tener niveles adecuados de hormonas tiroideas. Lo principal es normalizar la T4 libre o T4 total por la vida media de estas hormonas, y después la TSH. Normalmente estas se regularizan entre la primera semana y la segunda semana, y la TSH de 4 a 6 semanas después de que iniciamos el tratamiento. Entonces, el objetivo es iniciar el tratamiento en los primeros 15 días de vida. Si nos tardamos más de 15 días, el probable retraso a nivel del sistema o del neurodesarrollo va a ser proporcional conforme nos vayamos o vaya pasando el tiempo.
Cuando no se tenga una etiología clara y dudemos si sí tiene o no hipotiroidismo congénito el bebé, como en los que son transitorios, normalmente revaluamos a los 3 años, secundario a esto, a la importancia de las hormonas tiroideas durante el crecimiento y en el neurodesarrollo. Entonces, el saber cómo pasa la enfermedad o si es hipoplasia o si es agenesia o si es dishormonogénesis, nunca debe retrasar el tratamiento. Es por eso que normalmente no pedimos gamagramas ni ultrasonidos y lo podemos evaluar de una forma más tardía cuando el bebé ya está más grande sin ningún problema. Se refiere es que si tenemos TSH arriba de 5 en los siguientes controles tiroideos durante los primeros 3 años de vida, tiene el mismo problema, la misma posibilidad de tener retraso mental a aquellos bebés que no se les inició tratamiento durante los primeros 15 días de vida. Es por eso que es importante que ustedes detecten y una vez que detectaron, se envía al endocrinólogo pediatra para continuar el objetivo de los parámetros tiroideos y vigilar el neurodesarrollo y el crecimiento adecuado en estos bebés. ¿Cómo se calcula la dosis? Normalmente lo calculamos de 10 a 15 microgramos por día y damos tabletas de 50 microgramos. Normalmente se requiere o dar tabletas de patente. Eso refieren las guías, que durante los primeros 3 años de vida se den tabletas de patente para que los bebés tengan una adecuada función tiroidea. Y se debe de dar en la mañana, en ayunos, se recomienda a la misma hora todos los días en cuchara de metal. Favor de no otorgarse en jeringa. Muchas veces todavía los pacientes que se dan de alta, principalmente hospitalarios, así como se diluyen el resto de los medicamentos que puedan llegar a utilizar, también así diluyen la levotiroxina y eso hace que la función disminuya por completo. Entonces, sí tiene que ser con cuchara de metal diluida con poquitas gotas de agua. Inclusive en algún momento las guías mencionan que sí puede ser con lactancia materna, o sea, con lechita de mama se puede diluir la tableta y se puede otorgar. Sin embargo, hay ciertas fórmulas que puedan alterar la disponibilidad de la levotiroxina. Es por eso que nosotros todavía decimos agua, porque muchas veces las mamás creen que leche materna puede ser igual que la fórmula y eso puede llevar a que no se absorba bien la levotiroxina. Normalmente cuando le damos vía oral, la disponibilidad de la tableta es del 50 al 80%. Y normalmente cuando tenemos alguna alteración cardíaca, como insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis debe de ser al 50% de lo normal que otorgamos, para evitar tener complicaciones a nivel cardíaco. Normalmente aquí en México solamente tenemos tabletas y en Estados Unidos y en Europa sí ya hay solución, pero aquí no, aquí solamente son tabletas. Tenemos que explicarle muy bien a los papás el objetivo de nuestro tratamiento, por qué es tan importante. Tiene que haber una adecuada adherencia del tratamiento para tener un crecimiento, una pubertad y una fertilidad adecuada, porque esto lo vemos constantemente. Tiene un adecuado control durante los primeros años, pero después los niños crecen y dejan de tomarse el medicamento. Y entonces llegan con hipotiroidismos severos durante la adolescencia y normalmente lo que se puede haber alterado ahí es la pubertad y la fertilidad. Y hablando de neurológicamente, que los papás entiendan la importancia de que tengan el tratamiento sin suspender de aquí en adelante. Les voy a presentar 2 casos muy pequeños. Esta bebé la conocí al mes y medio de vida. Tuvo ictericia desde los 15 días de vida, poca ganancia ponderal, se llama Regina. Y Regi normalmente cuando me fue a ver todavía estaba ictérica. Si ustedes ven ya tiene facies toscas, tenía macroglosia, tenía hernia umbilical. Y el perfil tiroideo, al principio su pediatra lo único que detectó que posiblemente tenía alteración era como si fuera, lo trató como fuera colestasis y una alteración ahí en las vías biliares. Sin embargo, siempre estuvo la bilirrubina elevada de forma indirecta, nunca estuvo la directa elevada y sí tenía un retraso en el neurodesarrollo. Al mes y medio apenas sí tenía seguimiento, fijaba la mirada de poco constante, pues sostén cefálico era muy pobre y entonces le mandamos a hacer un perfil tiroideo y el perfil tiroideo demostró que teníamos una TSH de 900 y una T4 total
estriadiol y el resto de las hormonas prácticamente nulas. Entonces se le hizo el diagnóstico de hipotiroidismo congénito y actualmente Regi tiene 8 meses de vida. Ha ido a rehabilitación, su mamá se ha pegado mucho al tratamiento y actualmente no vemos ninguna alteración en el neurodesarrollo. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que a veces al principio no hay alteración. Sin embargo, es importante mencionarle a los papás que puedan tener alteración en la comprensión de la lectura, en realizar fórmulas matemáticas más adelante en el resto de su vida. Y actualmente Regi tiene un perfil tiroideo completamente normal, crecimiento y desarrollo hasta ahorita normal. Y un segundo bebé que tuvimos el placer de tenerlo en el hospital infantil donde laboro, en el infantil de Morelia, que este bebé llegó a los 5 meses de vida, ya tenía desde el mes de vida un cuadro clínico de hipotiroidismo congénito, llanto poco energético, hipotonía muscular, perdió peso, no ha tenido una adecuada ganancia ponderal. Sin embargo, cuando ingresó a urgencias, su principal cuadro clínico fue secundario a un choque cardiogénico. Entonces se inició el tratamiento con levotiroxina y y este también es niña, y a pesar de la levotiroxina, la falla cardíaca era tan severa que utilizó aminas por unos días y entonces le agregamos aparte de T4, T3 para que pudiera funcionar mucho mejor esa función miocárdica y la pudiéramos destetar del apoyo aminérgico y así fue, gracias a la suplementación con T3 y T4 pudimos suspender las aminas a los pocos días, a los 2 días de que se inició, el bebé mejoró la falla cardíaca y se continúa actualmente con levotiroxina, con un adecuado también crecimiento, desarrollo, nada más que ahorita ella sí tiene un retraso en el neurodesarrollo de forma severa, a pesar de que esté yendo a la terapia tanto en el hospital como de forma externa, y entonces esto habla de la importancia de la detección oportuna del hipotiroidismo congénito y que les puede llegar a cualquiera de nosotros y que es necesario que se le inicie el tratamiento de forma temprana y que se puede enviar a nosotros también de forma temprana para evitar consecuencias a largo plazo. Muchas gracias.